Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y de la Unión Europea. Como todos sabemos y como hemos hablado en el vídeo anterior, de que la Unión Europea había decidido condenar a Marruecos por la falta de libertad de expresión y la libertad de prensa, etcétera, etcétera, y muchos más asuntos de los cuales la Unión Europea se atrevió pues a acusar al Reino de Marruecos directamente, lo que es la Eurocámara. Por supuesto, como hemos dicho también en el vídeo anterior, Marruecos ha provocado urgentemente a la Cámara del Parlamento y al Senado marroquí, la Cámara de los Representantes. Ambos parlamentos, ambas asambleas, se han reunido con urgencia para condenar el ataque de la Unión Europea contra Marruecos, su soberanía y su integridad, y sobre todo sobre el meterse en asuntos internos del Reino de Marruecos. Por supuesto, el Reino de Marruecos, a través de sus cámaras, deja claro de que no va a permitir que la Unión Europea lo chantajee, ni tampoco va a ceder ante este chantaje, prácticamente un chantaje lamentable, según el Reino de Marruecos, y por supuesto también como injerencias en asuntos internos y sobre todo injerencias en la justicia del Reino de Marruecos, y todo por dos periodistas que además están acusados por violación. No es un asunto fácil de decir, ni tampoco es que esos periodistas tengan más derechos que esas mujeres que han violado, según Marruecos. Por supuesto, los acusados están detenidos y están siendo investigados y no están juzgados, es decir, aún no se han juzgado. Pero por supuesto, Marruecos indica de que todas las pruebas indican de que sí que se han cometido esos delitos y sobre todo las sospechas todas son ciertas y por lo tanto serán castigados y serán condenados, pero en ningún momento se les condenarán ni se les ha condenado por el asunto de la libertad de expresión, ni por sus formas de hablar, ni por lo que dicen en sus periódicos, ni tampoco en sus medios de comunicación en general, sino que se les condena por delitos graves que al igual se hubieran cometido ese delito dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea, al ser periodista, perdona a los violadores. Marruecos no lo permite, ni a los periodistas ni a nadie. Así es la ley en Marruecos. Así lo indican, por lo tanto, directamente los violadores serán castigados y con penas máximas, y que no se van a ceder ante el chantaje de la Unión Europea al Reino de Marruecos, y que sobre todo que la Unión Europea revise sus políticas internas y que revise sus políticos y que revise los países que cada vez van atrás en su dictadura y atrás en los derechos y en las libertades en la propia Unión Europea, y que no se atrevan a hablar de Marruecos. Bien, todo esto lo han dicho los parlamentarios marroquíes y por supuesto la conclusión final del Parlamento marroquí es que ha llegado al acuerdo final de revisar las relaciones con la Unión Europea y por lo tanto indican de que van a tomar decisiones urgentes contra la Unión Europea, y por lo tanto es una advertencia a la Unión Europea y es directamente una amenaza a la Unión Europea de plan, si no si en este caso os estáis metiendo en asuntos internos del Reino de Marruecos, siendo que supuestamente somos aliados, somos amigos estratégicos, somos fieles aliados energéticos y muchas más alianzas entre ambos parlamentos y en la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Pero esta gran traición del Parlamento Europeo al Reino de Marruecos, pues lógicamente tendrá consecuencias muy graves para la propia Unión Europea y también para Marruecos, lógicamente, porque al fin y al cabo es el socio más fiable para Marruecos en el tema económico, etcétera, etcétera. Pero como la Unión Europea se ha metido en asuntos internos del Reino de Marruecos, el Reino de Marruecos al fin y al cabo está abierto a otros campos, a China y a Rusia y a también su alianza económica con Estados Unidos y alianza militar, que eso va aparte. Por lo tanto, Marruecos, lógicamente, está buscando amigos económicos desde hace tiempo, que no sea la Unión Europea, está buscando en Rusia, está buscando en China. Rusia ha mostrado mucho interés por invertir en Marruecos. Marruecos no le ha dado mucho pie a Rusia para que pese el suelo marroquí, ni tampoco a China. Al fin y al cabo tiene muchos acuerdos en conjunto, pero aún así Marruecos no había permitido que estos países o que estas potencias económicas de alguna manera se imitan en Marruecos, todo para mantener a la Unión Europea contenta y alegre y feliz con Marruecos. Pero por supuesto la Unión Europea se ha metido de cabeza en la trampa que le atendió directamente la República de Francia y por supuesto el petróleo y el gas argelino, por lo cual
Marruecos también carga muy fuertemente contra los corruptos dentro de la Unión Europea y indica a la Unión Europea que revise sus políticos corruptos antes de hablar de la justicia del Reino de Marruecos y que por lo tanto la Unión Europea ha perdido toda fidelidad y también confianza a nivel internacional después de que se haya demostrado de que la Unión Europea es corrupta desde el Bruselas y no solo en los gobiernos de los países que forman esta unión, sino que es su propia unión es corrupta y que no es quien para tomar decisiones ni tampoco para condenar a ningún país, sea cual sea su estado o su postura respecto a lo que considera democracia o derechos humanos en Europa. También Marruecos ha dejado claro de que los derechos humanos, depende de cómo los entiendamos, la Unión Europea hoy en día no respeta los derechos humanos, ya que es quien fabrica las armas y destruye al mundo y destruye a los países, como hizo con Libia y lo hizo con Siria y lo está haciendo aún en estos países y que los va destruyendo poco a poco para dejarlos en una guerra civil, y por lo tanto que se responsabilice de esos actos criminales antes de meterse en asuntos internos de Marruecos, y que por lo tanto Marruecos no había considerado nunca meterse en asuntos internos de la Unión Europea, pero que ya es hora de revisar esa política de Marruecos hacia la Unión Europea y que ahora en adelante Marruecos responderá con las mismas medidas a la Unión Europea y por supuesto a sus miembros también, por lo cual Marruecos exige que la Unión Europea se retracte lo antes posible de esta medida o tomará medidas críticas contra la Unión Europea. Así finalizamos el vídeo, un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Marruecos de ayer no es el Marruecos de hoy. Un saludo.